Tengan todos muy buenos días. Hoy es jueves 9. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía y el apoyo que brindan. Dios los bendiga a todos. Con esta bendición comenzamos nuestros análisis el día de hoy. Vamos a comenzar en el escenario internacional que vuelve a estar movido con el tema de Venezuela. En primer lugar, la Organización de Naciones Unidas está evaluando discutir nuevamente la situación de Venezuela el próximo lunes, en una reunión que ha sido propuesta por Estados Unidos y se va a realizar a puerta cerrada. Esto va a ser en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Como le acabo de informar, es por iniciativa de Estados Unidos. Esta reunión se va a hacer con el formato de la fórmula Adria, de Diego Adria, que implica que la cita es a puerta cerrada y tampoco en ese caso se aprueba alguna resolución específica, lo que permite una discusión informal entre todos los miembros del Consejo de Seguridad y los países o personas que sean invitadas. Puede ser invitado también organizaciones. De tal manera entonces que el Consejo de Seguridad, que en este caso lo está presidiendo Italia, están valorando reunirse el próximo lunes para retomar el tema de la restauración de la democracia en Venezuela. La embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, es una de las que está moviendo la agenda de Venezuela en Naciones Unidas y concretamente en el Consejo de Seguridad. Los países tienen por Venezuela una alta preocupación. Así, por cierto, lo acaba de señalar también la canciller María Ángela Holguín de Colombia, que ha dicho que la crisis venezolana afecta a toda la región. Y es precisamente por ello que toda la región tiene interés en que se resuelva el problema de Venezuela, que no es solamente el problema político, es el problema económico, es la diáspora de venezolanos que se van del país, es los problemas que se están generando en otros países como consecuencia de tener que recibir una inmigración no planificada. Pero adicionalmente a ello, esta situación de Venezuela representa para la integración suramericana un retroceso. Venezuela se constituye en el eslabón que echa atrás todo lo logrado en materia de integración en Latinoamérica. Vale decir, la tendencia de los países es a la integración, a los acuerdos, y la situación de Venezuela ha puesto ese proceso de integración en una circunstancia de lo contrario, de desintegración. Y ha dicho la canciller de Colombia una cosa que es meridianamente cierta. Ella señala que las distintas organizaciones de la comunidad internacional, como la OEA, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la del CELAC, están prácticamente paralizadas. Es decir, es difícil llegar a consensos derivado de la situación lamentable por la que atraviesa Venezuela. Estamos hablando entonces de que la situación de Venezuela está afectando a toda la región, pero está generando por demás un problema adicional que ha acabado con el proceso de integración y estamos en un proceso de enfriamiento del tema de integración latinoamericana y en otros puntos en un proceso de regresión, de marcha atrás
de lo que se ha hecho. No queda duda entonces de que el caso de Venezuela es un caso que los países lo atienden no por injerencia, sino lo atienden precisamente por la problemática que colateralmente arrastra Venezuela en los demás países. Nosotros encontramos también entonces otra noticia que nos viene del exterior sobre el caso de Venezuela. Y es que la Unión Europea acordó sancionar a Venezuela y le imponen un embargo de armas. Un embargo de armas. Los ministros de Relaciones Exteriores comunitarios, vale decir, los de los países que hacen vida en la Comunidad Europea, tienen que dar su visto bueno en este próximo lunes a lo que se ha aprobado. Vale decir, los países de la Unión Europea acordaron ya sancionar a Venezuela, fíjese, por la represión en el país, incluyendo el embargo de armas y la posibilidad de imponer medidas restrictivas, selectivas contra los responsables. Aquí me voy a detener un momento. Indistintamente de la posición que tiene el gobierno de Venezuela, en la comunidad internacional está claro que uno de los problemas derivados de la pérdida de estándar de democracia en Venezuela, valga la redundancia, tiene que ver con la represión y de ahí entonces el embargo de las armas y la posibilidad de imponer medidas restrictivas, selectivas contra los responsables. Porque en la comunidad internacional tienen claro qué es lo que pasa con la violación de los derechos humanos en Venezuela, que es exactamente igual como el caso de Cuba, exactamente igual. Salvo que en el tema de Cuba ya sabemos nosotros que es Cuba, en el caso de Venezuela, porque la comunidad internacional quiere evitar que Venezuela termine como en Cuba. Entonces, el Consejo se vuelve a reunir este lunes para después de este acuerdo, afinar el acuerdo político y entonces a partir de ahí los gobiernos van determinando qué sanción van a ir imponiendo. En concreto, las sanciones que se proponen son el embargo de armas, veto a las exportaciones de equipos que puedan ser utilizados para la represión interna o para vigilar las comunicaciones electrónicas. En el próximo segmento vamos a hablar de la ley del odio, que precisamente pretende controlar todas las redes. Y en la Comunidad Europea están diciendo que las sanciones tienen que ver con el embargo de armas, repito, veto a las exportaciones que puedan ser utilizadas para la represión interna o para vigilar las comunicaciones electrónicas. Incluye una base legal para que la Unión Europea establezca una lista de personas a las que considere responsables de la situación del país, a las que les prohíba viajar al territorio comunitario, vale decir, les prohíbe viajar al territorio de la Comunidad Europea, congelar los bienes que puedan tener en la Comunidad Europea, y eso entonces forma parte de ese conjunto de sanciones que van a ir desarrollando a partir de la próxima semana. ¿Qué es esto de ir desarrollando esto? Pues es ir incorporando nombres a esas sanciones de forma personal. Estamos entonces en una situación en la comunidad de Venezuela, del gobierno, particularmente en la comunidad internacional, bien complicada porque las sanciones avanzan, se retoma nuevamente el tema de Venezuela en la comunidad internacional. Hoy, por cierto, Estados Unidos va a hablar sobre el tema, anunciado ayer, pero hoy lo va a explicitar
sobre lo que tiene que ver con las sanciones ya impuestas a los funcionarios venezolanos que no pueden hacer negociaciones de ninguna naturaleza y menos de reestructuración o refinanciamientos de bonos con entidades gubernamentales, personalidad jurídica, privada, pública o individual dentro de Estados Unidos. Vamos al corte. La Asamblea Nacional Constituyente, que hemos dicho que desde su inicio ha sido ilegal su convocatoria y su constitución desde el punto de vista del proceso electoral, aprobó una ley denominada Ley Constitucional contra el Odio. Por cierto, la constituyente que tenía por misión hacer una constitución está dedicada a legislar. Ahora bien, este instrumento legal tiene este cognomento de ley constitucional. Le voy a explicar de una vez por qué. Porque ellos pretenden, con esta ley constitucional, que cualquier redacción de su contenido en los artículos que contradiga la Constitución tiene vigencia es la ley y no la Constitución. Por eso es que le ponen este cognomento de ley constitucional contra el odio. Como saben que esta ley va a violar artículos de la Constitución, entonces de una vez declaran la supraconstitucionalidad de esta ley, señalando que esta ley está por encima de la Constitución. Pues bien, en principio, esta es una ley que le da la potestad al Consejo Nacional Electoral de suspender partidos políticos, de multar medios de comunicación que incumplan los dictados de la ley. Puede ser entre 10 y 15 años. Esta ley, que insisto, va a anular disposiciones constitucionales como el artículo 53 de la Constitución, que señala que yo tengo derecho a la opinión, ¿sí? Yo tengo derecho a opinar sin más limitaciones, el 57, perdón, es el artículo 57, no el 53, el 57, que reconoce que yo tengo un derecho de expresión libre de ideas, de opiniones, pero esta ley me está diciendo que no, que ese derecho ya lo tengo limitado. Por otro lado, este es un gobierno que se dio a la tarea de decir y establecer en la bolivariana Constitución que toda ley tiene que ser discutida, salvo por supuesto la que hace la constituyente, que no la discute con nadie. Es una ley que no va a consulta con absolutamente nadie y su aplicación es totalmente discrecional. Cualquier información, cualquier comentario, por ejemplo, que deje al descubierto las contradicciones del propio chavismo, pudiera ser objeto de una aplicación de penas previstas en la ley contra el odio. ¿Qué busca esta ley? Esta ley busca impedir que los medios de comunicación hagan referencia y den cobertura, por ejemplo, a las protestas. En mi criterio, protestas de cualquier tipo. Protestas de cualquier tipo. Esta ley va a procurar más censura y autocensura. Y con ello pretenden, pues, tapar el drama de Venezuela. Y no porque la gente no escuche que el drama que vive una persona en San Cristóbal, no lo escucha que viva ese drama una gente en Palmira o en Caracas o en Miranda o en Ciudad Bolívar o en Falcón, no quiere decir que el drama no existe. El drama sigue existiendo, salvo que esta ley va a propiciar la desconexión de la información, de tal suerte que señalar, dar cobertura a una acción de protesta por un problema de gas puede ser considerado perfectamente como un acto de terrorismo que incita a el odio.
De tal manera que estamos en una situación todavía mucho más difícil, mucho más difícil. Los medios de comunicación impresos, que por demás tienen limitaciones de papel, están obligados a publicar íntegramente la ley contra el odio. Íntegramente la ley tienen que publicarla. Y entonces, por supuesto, esto lo hacen como lo que están haciendo con el himno nacional a mediodía y ahí en las mañanas, que entonces nos quieren es acostumbrar al himno nacional cantado por Chávez. A eso es a lo que nos quieren acostumbrar, al himno nacional cantado por Chávez, que ya no es exactamente el himno nacional al que nosotros hemos aprendido. Entonces, no queda duda tampoco de la influencia mayor y superior que tienen los cubanos en este tema para apuntalarse desde la ley y tratar de evitar que los pocos medios de comunicación que quedan, escúchelo bien, los pocos medios de comunicación que quedan, los pocos espacios de opinión que quedan, los pocos espacios de información y de noticias que quedan, se vayan autocensurando y evitar que las coberturas también se hagan en tiempo real. Porque ellos pueden perfectamente entonces decir que esa circunstancia está propiciando el odio. Ahora bien, todos nosotros hemos escuchado cadenas de Maduro. Y si alguien descalifica brutalmente a los demás, son precisamente los que hacen uso de las cadenas nacionales en contra de la oposición, por ejemplo. Eso es una situación que está, yo creo que todos la tenemos clara, qué es lo que sucede con estas cadenas, qué es lo que sucede con esta ley, con estas leyes de odio. Bueno, total entonces que tenemos entonces otra ley que por demás pretende regular los medios como el Twitter, como el Facebook, todo lo que tenga que ver con sistemas interactivos. No solamente con penalidades para la persona que pone un Twitter o que escribe en Facebook, sino penalidades sobre las empresas que así lo administran. Y todo esto es discrecional, vale decir, no hay una pauta, sino que eso depende del funcionario que hace la observación. Si considera ese funcionario que efectivamente es una instigación al odio, pues simplemente lo sancionarán, pues, o lo cerrarán. ¿Contribuye al debate de las ideas? Bueno, yo tengo en principio que decir que los debates no necesariamente tienen que ser o concluir en los temas de la descalificación. Por lo menos yo no lo hago y siempre trato con mucho respeto a todo el público que me escucha. Pero es el tema de la discrecionalidad en la interpretación. El artículo 11 dice, por ejemplo, los partidos políticos y organizaciones políticas cuyas declaraciones de principio, actas constitutivas, programas de acción política, estatutos o actividades se fundan o promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y a la violencia, no podrán ser inscritos en el Consejo o constituidos en el Consejo Nacional Electoral.
¿Qué rescato yo de este artículo? Bueno, de este artículo hay que rescatar que están detrás de todo llamado a la protesta, de todo llamado a la protesta. Si usted hace un llamado a la protesta por el gas, usted está incitando a la violencia. Y entonces, si usted está incitando a la violencia, usted está sancionado y el medio también. Porque, ¿qué es la protesta? La protesta, aun cuando está permitida en la Constitución bolivariana, por este artículo es supraconstitucional, todo aquel que incluso convoque una protesta pacífica puede ser considerado que está usted incitando al odio. El artículo 12 dice a la letra lo siguiente. Los prestadores de servicios de radio, televisión y suscripción públicos, privados, comunitarios están obligados a difundir los mensajes dirigidos a la promoción de la paz, la tolerancia, igualdad, respeto y diversidad. A tal efecto, el Estado podrá ordenarle a los prestadores de servicio la difusión de estos mensajes por un tiempo de 30 minutos semanales. Otorgar prioridad a aquellos producidos por productores nacionales independientes y organizaciones y movimientos sociales del poder popular. Vale decir, si ya nosotros estamos saturados con el noticiero de la patria, en la mañana, mediodía y en la noche, aparte de los micros que ya el gobierno pasa de forma gratuita en todos los medios de comunicación, ahora se suma este otro que en un total de 30 minutos semanales tienen que disponer las radios y las televisoras. Estamos entonces hablando de sanciones, estamos hablando de sanciones monetarias, estamos hablando de que, bueno, dice la ley que estas sanciones y lo que se recoja por esas sanciones se le puede dar prioridad a programas de promoción de paz, tolerancia e igualdad, lo cual indica que ellos están calculando que eso les va a dar una importante cantidad de dinero. Total que entonces estamos en presencia de verdad situaciones que hacen difícil de por sí el tema del debate político, y esta ley lo que va es a liquidar medios y a censurar y acabar con espacios de opinión. Vamos al corte. Cuando uno revisa estos temas de la ley del odio por la Asamblea Nacional Constituyente, el tema de la ley constitucional para pasar por encima de un artículo de la Constitución, es por lo que uno dice entonces que el evento electoral no frena el proceso de implantación del modelo comunista en Venezuela. Yo sigo escuchando dirigentes políticos que hablan de los espacios, pero es que los espacios que se han ganado electoralmente no han servido, porque así lo han dispuesto los que han ido a gobernar, no han servido para frenar la implantación del modelo de Estado comunal en Venezuela. Hemos concurrido a miles de elecciones y a pesar de esas miles de elecciones, el gobierno avanza en la implantación del Estado comunal. Vale decir, ningún evento electoral, ningún triunfo electoral frena el Estado comunal. Y esta es la circunstancia que puede graficar mejor esto, es precisamente esta ley. Esta ley se hace mientras la oposición anda pidiendo, bueno, una parte de la oposición anda pidiendo votos, y como está dividida, desestructurada, pues no hay punto de encuentro en la organización popular y social para la movilidad. Entonces, cuando a uno le preguntan por las elecciones, entonces uno dice, si la propia oposición señaló que existió fraude en las elecciones regionales, y esas condiciones que propiciaron el fraude no cambiaron,
por cierto, que la oposición no ha querido denunciar con fuerza. Entonces, ¿cómo se explica que se asista a unas municipales con las causas que promovieron el fraude en el proceso pasado? Quiere decir que en estas elecciones municipales se va a volver a repetir el fraude que se cometió en las regionales. ¿Y qué vamos a estar debatiendo después ese lunes? Lo mismo que estamos haciendo ahorita, advirtiendo que como no hay plan, entonces el lunes amanecemos nuevamente con una importante carga de derrota y de mayor desánimo por una oposición que definitivamente no quiere lavarse la cara para entender que el adversario tiene un tamaño, una estrategia y un objetivo que ha ido consolidando. Esa es la verdad verdadera. Respeto todo el que quiera participar y respeto todo el que se quiera abstener. Y siempre he dicho, lo importante de esto es tener el mensaje claro. Pero cuando yo escucho que es indispensable porque la dictadura sale con votos, vuelvo y repito, en Cuba hay elecciones. Y con las elecciones de Cuba no se ha podido salir del régimen. ¿Por qué? Porque se está implantando un modelo que cambia el Estado. En ese proceso es en el que estamos ahorita, en un proceso donde va cambiando el Estado por el Estado comunal, y precisamente estas elecciones, cuidado y no son, la piedra fundacional de ese Estado comunal a donde la oposición también está participando. Llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @Carlos Casanova, en Facebook, Carlos Casanova. Este programa en el canal YouTube Un Día Más. Dios los bendiga. Regáleme usted a mí también su bendición, deme su bendición. La quiero muchísimo. Bueno, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.